Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y es un placer estar de nuevo en el Congreso H en esta sexta edición y lamento muchísimo no poder estar allí personalmente de manera presencial disfrutando de nuevo de Lanzarote, del que guardo un muy buen recuerdo. Muchísimas gracias por su interés en esta comunicación, newsletters de audio en España, características, usos y funciones de un formato emergente en el ecosistema sonoro digital. Hemos observado que en los últimos años, pues concretamente en nuestro país, desde el 2016, con la aparición de Podium, el podcast ha eclosionado, luego también gracias a movimientos empresariales como el de Spotify, ha hecho que llegase a muchísima gente. Vamos a ver cómo se crean esas newsletters de audio y cuáles son las que existen actualmente. Bueno, pues en los últimos años, como estábamos comentando, la expansión del podcast ha generado pues, ese ecosistema de publicaciones especializadas que van a funcionar en paralelo a esa producción sonora que ya existe. Se trata de boletines que recomiendan, que bien analizan, comentan y que también debaten sobre lo que más se está escuchando, cuáles son las tendencias que se escuchan. Pero este fenómeno pues parece que ha quedado un poco fuera del radar académico. Entonces, cuando empezamos a revisar la literatura, pues constatamos que no existe un análisis sistemático de las newsletters de audio en español y pues sabemos relativamente bien poco cómo funcionan con los podcasts. No sabemos casi nada de los textos que rodean a los podcasts, que los comentan, que sirven para construir comunidad alrededor de esos podcasts. Eso nos llevó a una pregunta inicial con la que partimos muy concreta. ¿Qué hacen realmente estas newsletters ¿Para quién lo hacen? Y cuál es la lógica editorial que siguen, ¿vale? Esas son pues, las preguntas con las que partimos en esta investigación. El objetivo principal de este estudio es analizar cuáles son las características, los usos y las funciones de estas newsletters de audio. Me van a permitir que las llame newsletters de audio, pero luego veremos que solamente hacemos este nombre hace referencia a el contenido sobre qué van estas newsletters, porque el soporte sigue siendo el soporte escrito. Pues como les decía, vamos a analizar las características, los usos y las funciones de estas newsletters de audio en España a partir de 5 publicaciones de referencia. Para operacionalizar ese objetivo, lo que vamos a hacer es formularnos 6 preguntas de investigación que pueden ver en esta pantalla. Las 3 primeras son de corte estructural, qué forma tienen las newsletters, cómo equilibran el contenido propio y curación de contenidos y qué uso hacen de los recursos multimedia. Y las 3 últimas son las que apuntan a la función, a quién van dirigidas, si generan comunidad más allá del envío semanal o si hay diferencias significativas entre los distintos modelos. Estas preguntas lo que van a hacer es determinar directamente el diseño de la metodología que vamos a explicar en la siguiente diapositiva, pero antes les vamos a hablar de cuál es la muestra del estudio. Y es que el corpus, como les decía, está formado por 5 newsletters. Se trata de las 5 newsletters de referencia en el ecosistema del audio hispanohablante, aunque vamos a observar que se tratan de perfiles muy distintos entre sí, ¿vale? Tenemos en primer lugar el punto de escucha de Andrea Morán. Es una newsletter quincenal que tiene algo menos de 900 suscriptores en Substack. Vamos a ver también cómo en algunas contamos con el número de suscriptores, sobre todo las que están en Substack, pero no disponemos de
a cuántos llegan las otras dos newsletters, una que está a través del sistema de El País y la otra que está en MailerLite. AudioGen es el proyecto del profesor Luis Miguel Pedrero, de Jorge Haley y de Agustín Espada, que es semanal y que supera esos 2.500 suscriptores. Comunicando Audio, de José Antonio Gelado, que lleva haciendo podcast desde 2004. De hecho, José Antonio Gelado fue el primer podcaster en nuestro país. Esta newsletter, que también es semanal. Sonograma, que también tiene periodicidad semanal y que es la newsletter de audio del periódico El País y que es la más antigua de todo el corpus. Arrancó en febrero del año 2022. Tenemos también, por último, Vía Podcast, que es producida desde Puerto Rico por Melvin y su hija, Araceli Rivera, y es la única que publica a diario. Ya en este primer nivel de descripción vemos cómo aparece una diversidad que va mucho más allá de lo que es el formato que comparten estas cinco newsletters que analizamos en este estudio. En cuanto a la metodología, el estudio que planteamos aplica una metodología mixta de análisis de contenidos. En el nivel cuantitativo, analizamos variables formales, pues cuántas secciones tiene cada una de las newsletters, cuántos ítems por edición, cuál es su extensión media, con qué frecuencia real publican, cuáles son las llamadas a la acción, los call to action en cada una de ellas. También registramos la tipología de los contenidos, si lo que predomina en ese newsletter es contenido propio o es contenido curado, el uso de los recursos multimedia y los mecanismos de relación con la audiencia. Por otra parte, a nivel cualitativo, trabajamos 5 dimensiones: el tono editorial y la voz narrativa, los mecanismos de construcción de comunidad, el modelo de curación, la identidad y el posicionamiento de cada una de las publicaciones, y también la estrategia de monetización, a través de qué manera, estrategia de monetización y sostenibilidad, vamos a ver si son sostenibles y cómo pueden monetizar estas. Hay una tercera fase actualmente en curso que son entrevistas semiestructuradas con los propios creadores y los responsables de cada una de las 5 newsletters que hemos analizado, con el fin de contrastar lo que es el análisis de contenido, lo que hemos detectado en el análisis de contenido, con lo que ellos mismos nos cuentan qué es lo que hacen de manera cotidiana. Además, pues los resultados que presento hoy pues, son los del análisis de contenido, que es la primera fase que se ha realizado actualmente. Y a continuación vamos con los hallazgos. El primero, más relevante, es que detrás del mismo formato newsletter vemos cómo conviven al menos 3 arquetipos estructurales muy distintos entre sí. El primero es el monográfico reflexivo, que representa punto de escucha, la newsletter punto de escucha. Se trata de un texto largo de producción propia, entre aproximadamente unas 800 y 1500 palabras, como eje central este texto. Luego tiene una postdata personal y un contador de podcast mencionados que la propia autora pues, usa para evidenciar sus sesgos de escucha. Todo el contenido, en este caso, es de elaboración propia. El segundo que tenemos es la arquitectura codificada que encarna AudioGen, con su formato de 3x3, 3 análisis, 3 noticias comentadas y 3 recomendaciones, entre 9 y 12 ítems por edición. Se trata de la newsletter con mayor densidad de contenido del corpus y la que más rigor analítico aporta a cada referencia externa. El tercero es el sumario de agregación, que viene representado por Vía Podcast, entre 3 y 5 ítems por edición, titular y descripción breve y un enlace.
el valor añadido aquí no se trata de la profundidad, sino de la selección y lo principalmente destacable es su frecuencia diaria. Comunicando audio y sonograma, ocupan posiciones intermedias con modelos híbridos que mezclan lo que serían análisis propios y curación de servicio. Volvemos a esto en la siguiente diapositiva. Y es que uno de los hallazgos que más sorprende y que pues, tiene implicaciones directas para el concepto de newsletter de audio es que ninguna de las 5 newsletters incorpora el audio embebido de manera sistemática. AudioGen lo ha hecho de manera puntual en ediciones especiales como hayan podido ser la del balance anual que se realizó, por ejemplo, en 2024. Vía podcast lo que hace es producir un podcast diario, un daily podcast, a partir del contenido que distribuye diariamente en su newsletter, pero se trata de un producto separado, que no está incluido en el boletín, sino no se integra, en el propio envío, sino que lo que hacen es distribuirlo a través de las plataformas de audio. Y el resto no incorpora audio propio en absoluto. Esto significa que la denominación, el hecho que denominemos newsletter de audio, describe el tema del boletín, como les decía anteriormente, y no su soporte. Son newsletters que hablan de audio, escritas en texto y enviadas por correo electrónico. Esta paradoja merece atención cuando evaluamos una posible convergencia entre formatos. En cuanto a la plataforma, pues 3 de las 5 newsletters utilizan Substack, que también comentábamos anteriormente. Esto no es un dato menor, porque pues, la plataforma condiciona lo que es directamente el modelo de monetizar, el hecho de que pueda ser más fácilmente descubrible y también las herramientas de comunidad disponibles. Sonograma y Vía Podcast operan, como comentábamos también en las primeras diapositivas, en sistemas propietarios con lógicas que tienen una distribución completamente distinta a la que pueda tener Substack. 4 de las 5 newsletters vemos que adoptan un registro pues marcadamente personal, y esto incluye también a Sonograma, que a pesar de ser una de las newsletters que está producida por el grupo Prisa y de tener una rotación de firmas, como hemos podido comprobar desde su creación hasta la actualidad, que desde esta última temporada la firma Ana Alonso de Blas, pues mantiene en sus ediciones un tono informal, de primera persona, próximo al de un diario de escucha, más que al de un boletín corporativo que pertenece a uno de los principales grupos de comunicación de nuestro país. Sobre la construcción de comunidad, pues en el análisis que se ha realizado identificamos 3 modelos. Punto de escucha sería el caso más interesante, que convierte su comunidad digital en comunidad física a través de eventos de escucha colectiva presenciales en Madrid. Pues en alguno de los casos, en la primera edición documentada, contó con 35 asistentes. La newsletter como punto de encuentro físico es algo que no estaba en nuestras hipótesis de partida, pero sí que es verdad que lo estamos encontrando en lo que son también los podcasts conversacionales que están teniendo gran éxito entre los oyentes. No estaba, como decíamos, en las hipótesis de partida, señala un potencial del formato que no habíamos descrito en la literatura. Comunicando Audio construye comunidad de red profesional a través de secciones de empleo y agenda. Se dedican a enviar también secciones con puestos de trabajo, ofertas de trabajo y también todos los... pues cualquier evento que tenga repercusión o esté relacionado con el podcast aparece también en la agenda. En este caso
comunicando audio sería el boletín, funcionaría como una especie de tablón de anuncios del sector. Vía podcast lo que hace es externalizar la comunidad a un grupo de Facebook y a eventos online que puedan crear. Audiogen y Sonograma no tienen mecanismos de participación, no hay mecanismos participativos propios de manera sistemática. La comunidad que generan es más de posicionamiento editorial que de interacción directa entre los integrantes de esa propia comunidad. La tabla que ven aquí condensa uno de los hallazgos más relevantes del estudio, y es que ninguna de esas 5 newsletters que se han analizado es económicamente autónoma. El modelo no es en ninguno de los 5 sostenible. En todos los casos, el boletín lo que va a hacer es a cumplir una función instrumental respecto a otro producto principal. Punto de escucha es el escaparate de los servicios de consultoría de Andrea Morán. Audiogen tiene un modelo freemium, pero su sostenibilidad depende en buena medida de los perfiles profesionales de los 3 editores. Comunicando Audio es la extensión escrita de un podcast que lleva más de 20 años en funcionamiento. Sonograma lo que hace es contribuir a la conversión de lectores a suscriptores de pago del periódico El País, y Vía Podcast es la pieza de captación de una academia de podcasting de sus creadores Melvin Rivera y su hija Araceli. Esto plantea una pregunta que el análisis de contenido no puede responder por sí solo. ¿Es la newsletter un formato viable como producto independiente o es estructuralmente dependiente de otros productos? Vamos a intentar que la triangulación con las entrevistas nos pueda dar un poquito más luz sobre esta pregunta que nos realizamos después de este primer acercamiento con el análisis de contenido a nivel cuantitativo y cualitativo. Llegando a las conclusiones, nos planteábamos 3 hipótesis, y es que la primera hipótesis sostenía que las newsletters de audio funcionan principalmente como herramientas de curación, y el análisis lo que ha hecho ha sido refutarlo de manera parcial. Punto de escucha y Audiogen lo que hacen es priorizar la producción propia, y en este caso solo es Vía Podcast la que responde claramente al modelo de curación. La distinción relevante no es curación frente a producción propia, sino cuál de los 2 modelos ocupa ese espacio editorial central en cada una de las publicaciones, ¿vale? Ahí, por ejemplo, van a ver en esta o en la siguiente diapositiva algunas de las newsletters, del aspecto que tienen las newsletters. En este caso pueden ver la de Punto de Escucha de Andrea Morán. La segunda hipótesis es que el tono sería cercano y personalizado. Se confirman 4 de los 5 casos. La especialización temática también, aunque los nichos son muy distintos entre ellos mismos. Encontramos una excepción parcial, como hemos visto, y se trata de Sonograma, que se dirige al lector generalista del periódico El País. La tercera hipótesis es que las newsletters no explotan sistemáticamente los mecanismos participativos, y en este caso confirmaríamos con la excepción notable de Punto de Escucha, que va más allá de lo digital y construye comunidad de una manera también presencial. El resto lo que hace es infrautilizar esas herramientas que sus propias plataformas ponen a su disposición. Ahí además pueden ver la newsletter de Sonograma, que en este caso viene firmada por Ana Rivera, que fue la anterior editora de esta newsletter, de este boletín semanal, durante los últimos años, hasta que en septiembre de 2025 tomara el relevo Ana Alonso de Blas. 3 conclusiones ya para cerrar el análisis. La primera es que la newsletter de audio en español no es un género
que se pueda uniformizar. Identificamos al menos 4 modelos diferenciados: crítica cultural, inteligencia sectorial, servicio profesional y agregación formativa, que lo que hacen es compartir el formato del correo electrónico, pero que no comparten ningún otro rasgo estructural de manera relevante. Esto tiene implicaciones metodológicas directas a la hora de realizar futuros estudios. Tratar estas publicaciones como una categoría homogénea puede producir resultados engañosos. La segunda, el audio está fuera del boletín. La convergencia entre newsletter y podcast existe en el ecosistema como extensión, como comunidad, como guión, pero no dentro del propio envío. Las newsletters de audio son, pues en su soporte, newsletters de texto que hablan sobre contenidos sonoros, pero en ninguno de los casos llevan en el mismo correo electrónico incorporados audios para poder escuchar esos boletines. La tercera conclusión a la que llegamos es la sostenibilidad, es el problema que no está resuelto de este formato. En ningún caso documentado la newsletter funciona como un producto que sea, como hemos comentado, económicamente autónomo. Su viabilidad su viabilidad independiente se encuentra en estos días todavía por demostrar. Y antes de cerrar, me van a permitir que señale brevemente las limitaciones más relevantes. La primera de ellas es que la muestra es reducida. 5 publicaciones, no permite que podamos generalizar al conjunto del ecosistema. Además, 2 de las 5 newsletters no nos ofrecen datos públicos de audiencia. Entonces nos encontramos también ahí con un problema a la hora de conocer más datos sobre este tipo de contenidos. En cuanto a las líneas futuras, pasan por ampliar el corpus a otros mercados hispanohablantes, analizar la evolución de manera longitudinal de las publicaciones y sobre todo a realizar el estudio de audiencia que falta. Sabemos cómo son estas newsletters, pero no sabemos todavía quién es su destinatario, quién las lee y por qué. Muchísimas gracias por su atención y espero que disfruten muchísimo en los próximos días del Congreso H en Lanzarote. Gracias y un saludo cordial.